Buenas noches, bienvenidos a la noche de trasplante del día de hoy. Les damos la bienvenida a todos los que se han conectado. Hoy vamos a presentar estrategias de manejo en pacientes con malignidad post-trasplante. Vamos a tener dos invitados el día de hoy. La doctora Jessica Pinto, médica internista y nefróloga, máster en epidemiología, candidata a MBA y trabaja en Colombiana de Trasplantes. Y al doctor Diego Ballén, médico internista y oncólogo clínico del Instituto Nacional de Cancerología, del Centro Javeriano de Oncología y profesor clínico de la Pontificia Universidad Javeriana. Agradecemos a la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos por el espacio y agradecemos a Novartis, nuestro patrocinador, por brindarnos el apoyo necesario para la charla de hoy. Bueno, sin más preámbulos, doy saludo a los dos conferencistas para que empiecen. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir y a la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos por la invitación. Y por supuesto a mi colega Diego. Buenas noches para todos. Para mí también es un placer estar con ustedes esta noche y poder compartir sobre algo que va a ser cada vez más frecuente en nuestra práctica y es el manejo de pacientes post-trasplante renal con enfermedades neoplásicas. El día de hoy vamos a compartir un caso clínico aprovechando el tema para poder poner sobre la mesa y a discusión varias preguntas que surgen en el manejo de estos pacientes. Entonces vamos a comenzar. Vamos a presentar a un hombre conductor. Ingresa al hospital en donde se realizó el trasplante en febrero del 2008 en el contexto de una urgencia dialítica por una nefropatía asociada a enfermedad hipertensiva no controlada de larga data. Este paciente, aparte de esto, no tenía otras comorbilidades y había requerido el inicio de la terapia de reemplazo renal de urgencias. Finalmente, había recibido hemodiálisis a través de una fístula arteriovenosa por 3 años. Empezó los estudios de trasplante y finalmente logra un trasplante renal de donante cadavérico realizado en febrero del 2011 a los 46 años de edad. Es decir, que estamos hablando de un paciente que tiene más de 10 años de evolución de su trasplante renal y la inmunosupresión con la que se había logrado mantener el injerto funcionante estaba con micofenolato, tacrolimus y prednisona. No había tenido muchas complicaciones, salvo septiembre del 2022, que en la consulta de seguimiento presentó un dolor lumbar derecho. Era un dolor inicialmente leve y al examen físico se apreciaba una masa blanda, incluso con una consistencia blanda, que hacía sospechar más bien un lipoma. En ese momento no había sospecha de malignidad al examen físico y por esa razón de una consulta para otra en apenas un mes se le solicitó una ecografía de tejidos blandos para confirmar si se trataba de un lipoma y la ecografía de tejidos blandos rápidamente muestra una lesión de rápido crecimiento que es sospechosa de malignidad. Acá estamos viendo la foto con la que se presentó este paciente en la Junta de Tumores de Piel. Vemos que es una lesión completamente diferente a lo que se estaba describiendo antes. Vemos una gran placa eritematosa con nódulos infiltrantes que comprometen no solamente la piel, sino el aspecto profundo de la dermis. En este caso, con el rápido crecimiento que tenía esta lesión y había tenido signos incluso de infección local de la lesión, se decidió hospitalizar al paciente para un estudio histopatológico y para poder realizar unas imágenes de extensión y determinar cuál era el compromiso que tenía esta lesión. Entonces, como primera pregunta, queremos poner acá a discusión cuál es la incidencia del cáncer en el paciente post-trasplante renal y cuáles son las neoplasias más frecuentes en las cuales nos enfrentamos. Entonces, bueno, Diego, es de mencionar que esta pregunta tiene gran importancia, su respuesta en los pacientes trasplantados renales, dado que pues el riesgo en ellos es bien sabido, es mucho mayor por la exposición a la inmunosupresión. Entonces, pues nuestros pacientes trasplantados van a tener mayor susceptibilidad a tener, por el efecto inmunosupresor, mayor posibilidad de tener cualquier cáncer y más aún en los pacientes trasplantados que han tenido un antecedente de cáncer antes del trasplante y que ya han, pues obviamente para haberse trasplantado han cumplido el tiempo de remisión, a pesar de estar o de tener esos tumores en remisión, van a tener mayor probabilidad
de cursar con alguna neoplasia. Básicamente esta gráfica me encanta, que está publicada en Hassan del 2022, en la cual se ejemplifica bastante bien cuál es el ratio de incidencia, el cual puede llegar a ser hasta de un 60% más posibilidad de cáncer de piel no melanoma, de sarcoma de Kaposi, que pues acá también es bien sabido que no solamente por el efecto inmunosupresor per se, por el medicamento, sino también por la posibilidad de activación de infecciones virales, pues ahí aparecen, pues digamos que con más frecuencia este tipo de cánceres, y seguidos de los PTLD, que también están bastante frecuentes en nuestra población, y sin ser menos importante, pero con menor incidencia, los cánceres de órgano sólido en los hombres, pues la posibilidad del cáncer de próstata. Así como la incidencia es mucho mayor que en la población general, la incidencia en el impacto de mortalidad o en el ratio de mortalidad es mayor en nuestros pacientes trasplantados que tienen alguna neoplasia. Este ratio de mortalidad es mayor cuando presentan un linfoma no Hodgkin, cuando tienen cáncer a nivel renal, cuando se presenta un melanoma, y de nuevo los de órgano sólido como próstata y mama en su respectivo sexo pueden presentarse. Entonces, es importante tener en cuenta que dado que la incidencia es mayor y dado que la mortalidad es mayor en los pacientes trasplantados que presentan cáncer, es muy importante acatar las recomendaciones de vigilancia para los diferentes tipos de cáncer, empezando por el cáncer de piel, que pues debemos estar, pues si bien en todas las consultas, muy pendientes del examen físico y entrenar a nuestros pacientes con algún cambio o aparición de lesión en la piel, y pues en caso de que aparezca y consideremos la posibilidad de la valoración dermatológica cada 3 a 12 meses, o en caso de que aparezca, hacerla de manera inmediata para considerar la posibilidad de biopsia de la lesión. Hay que tener esa bandera, digamos, bien puesta. Adicionalmente, en el examen físico, hacerlo dirigido hacia la búsqueda de ganglios linfáticos o imágenes, pues en caso de que tengamos alguna duda con alguna lesión. En cuanto a los melanomas, en nuestros pacientes específicamente si han tenido antecedentes de lesión tipo melanoma, hacer un examen dermatológico cada 3 meses durante los primeros 2 años o luego cada 6 meses. Estas recomendaciones específicas si han tenido un antecedente de melanoma previo al trasplante. En el cáncer de mama, si hay historia clínica de antecedente de cáncer de mama o si hay en la familia antecedente de cáncer de mama, hacer este screening 1 o 4 veces al año. Me disculpo, acá un momento. Durante los primeros 5 años seguidos al trasplante, el antecedente de cáncer colorectal, también hacer una colonoscopia al primer y tercer año posterior al trasplante y después cada 5 años en los pacientes mayores de 50 años que no han tenido antecedente de cáncer, pues este seguimiento se hace cada 5 años. En cáncer de próstata, la vigilancia con el antígeno específico de próstata, nosotros específicamente en Colombiana de Trasplantes lo hacemos cada año, o pues a menos que exista alguna alerta o algún signo o síntoma que lo sugiera algún compromiso a nivel de próstata. En cánceres renales, pues obviamente hacemos las imágenes de ecografía renal en caso de requerirse en el seguimiento, y así sucesivamente para cáncer de vejiga. Si hay antecedente de cáncer de vejiga, hacer la cistoscopia cada 6 a 12 meses. En cáncer ginecológico, si hay antecedentes, hacer el examen clínico y ginecológico cada 3 a 6 meses durante los primeros 2 a 3 años y luego cada 6 meses
hasta los primeros 5 años. En cáncer de cuello uterino, obviamente, sin duda, hacer el seguimiento con prueba de virus de papiloma humano. Si hay antecedente previo al trasplante de infección por virus de papiloma, hacerlo durante cada 3 a 6 meses durante los primeros 2 años, luego cada 6 a 12 meses hasta el 5.º año y después de manera anual. En cuanto al cáncer de pulmón, hacer el seguimiento con radiografía de tórax cada 6 meses durante los primeros 2 años, y en discrasias de células plasmáticas, una pues vigilancia agresiva, obviamente esto también muy de la mano con el oncólogo. En Colombiana de Trasplantes tenemos un registro de cáncer que, si bien les puede parecer como un poquito baja la incidencia, es bien sabido que, pues como lo he mencionado, tiene mucha relación respecto al esquema inmunosupresor. Nosotros utilizamos unas bajas dosis de inmunosupresores, tanto para el inhibidor de calcineurina, y tenemos un esquema libre de esteroide, lo cual hace que la posibilidad de cáncer, digamos, la incidencia de cáncer pueda sonar un poco baja. Este es el seguimiento del 2021 al 2024 de 1.2, y de 1.4 es la incidencia de cáncer que hemos registrado en el 2024. Cabe mencionar que estos registros cada vez los estamos haciendo mucho más acuiciosos, porque pues obviamente por efecto de calidad dato, pues cada vez estamos siendo mucho más obsesivos para poder garantizar a nuestros pacientes no el seguimiento, sino la cuantificación para una población que cada vez viene en aumento. En Estados Unidos, pues obviamente hay unos registros mucho mayores. Este es un estudio en el cual se siguieron 101.000 pacientes y se separaron por bloques de 3 periodos. Y se encontró que la incidencia estaba entre un 16, 46 y un 37%, con un impacto en pérdida del injerto y con un impacto en mortalidad. El tipo de cáncer para cada uno de los periodos fue similar. Asimismo, es importante tener en cuenta o tener como la alerta, sobre todo en estos pacientes que tienen antecedente de cáncer previo al trasplante, porque como ya lo he mencionado, tienen más posibilidad de hacer nuevamente cáncer. En los registros de Nueva Zelanda, en ASDATA son como los más, digamos, que tienen un gran registro respecto al seguimiento de diagnóstico y mortalidad. Se tienen claras las curvas en las cuales pues la incidencia de muerte de los pacientes con cáncer, esta es una incidencia acumulada, se lee de manera inversa, es mayor en los pacientes que tienen cáncer versus los que no tienen cáncer, siendo esta incidencia, digamos, que va disminuyendo a medida que los pacientes van envejeciendo, tanto para los linfomas como para los cánceres renales, como para los cánceres de piel, de pulmón y demás, la mortalidad. Es importante tener en cuenta que, además de el cáncer significar para los pacientes trasplantados impacto en la mortalidad, también existen pues impacto en complicaciones adicionales que pueden significar un riesgo de pérdida del injerto per se por la neoplasia, incluso sin hacer ningún ajuste de inmunosupresor, que pues que es el tema que vamos a discutir un poco más a profundidad en el conversatorio. Pero pues estos pacientes tienen más riesgo de shock, de sepsis, de toxinas, nefrotoxicidad por medio de contraste, de obstrucción de la vía urinaria, de posibilidad de requerir una nefrectomía, de hacer síndrome de lisis tumoral, rhabdomiólisis, tener desbalances electrolíticos, lesión renal aguda, enfermedades glomerulares paraneoplásicas, enfermedades relacionadas con paraproteinemia. Entonces, la incidencia es un tema bien grueso, bien importante, y al cual debemos tenerle como la bandera puesta. De acuerdo. Bueno, comentamos un poco qué pasó con la historia de este paciente, de este caso clínico. El paciente se envió a hospitalización
En esa hospitalización se hizo unos estudios de extensión con un TAC abdominal tomado en octubre del 2022 que mostraba una masa sólida en la región dorsal derecha con signos de infiltración muscular que medía cerca de 10 centímetros en la longitud máxima, con otra masa que estaba en el espacio pararrenal de similares características que perdía el plano de clivaje con el músculo cuadrado lumbar y que no tenía continuidad con la otra lesión. Entonces, pues ya son dos lesiones separadas. Se considera pues una enfermedad metastásica y una masa retroperitoneal y subhepática. En ese contexto, se realizó un cambio en el manejo inmunosupresor de tacrolimus a sirolimus por sospecha de una neoplasia en progresión. Esto se hizo desde el momento de la consulta, cuando se envió el paciente para estudio a la hospitalización, y tomamos una biopsia de piel que reportaba un carcinoma pobremente diferenciado con inmunohistoquímica positiva para un cóctel de citoqueratinas y fuertemente positiva para unos marcadores de tumores neuroendocrinos que son sinaptofisina y CD56 con una positividad focal de cromogranina, lo que daba como un diagnóstico de un carcinoma de células de Merkel. El carcinoma de células de Merkel pues hace parte del espectro de los cánceres de piel. No es poco frecuente en la población inmunosuprimida, en donde vemos que la incidencia con respecto a la población general puede ser mucho más alta. Si agrupamos el cáncer de piel escamocelular, el melanoma y el carcinoma de células de Merkel dentro de una misma bolsa y también los carcinomas vasocelulares, la incidencia con respecto a la población general en algunos registros de pacientes post-trasplante de órgano sólido puede ser incluso hasta 200 veces más alta que la que se presenta en la población general. Entonces, el primer paso cuando estamos abordando un paciente con cáncer de piel es, aparte de tener un diagnóstico histopatológico que confirme qué subtipo es, estadificar al paciente para determinar el propósito de la intervención oncológica y el tipo de tratamiento que debemos ofrecerle al paciente. Ustedes vieron que la historia natural de la enfermedad en este paciente fue acelerada desde el momento en que apareció la lesión lumbar hasta el momento en que se hizo la tomografía y se diagnosticó la enfermedad por histopatología, no pasaron más de 2 meses y al momento de estadificarlo ya era una enfermedad irresecable. Estas son las guías de NCCN en las cuales nosotros tenemos un abordaje sugerido de acuerdo a la evidencia de cada uno de los tumores y para este caso lo clasificamos como un tumor T4. Ganglios no se veían en la tomografía, M1 por el compromiso a distancia, estadio 4. Y para poner en contexto, aquí la inmunosupresión cuando tenemos un diagnóstico de carcinoma de células de Merkel es un factor de pobre pronóstico. Estamos viendo en la parte de abajo que la inmunosupresión, además del trasplante, son dos condiciones que juntas ponen un pronóstico mucho más agresivo de una enfermedad que de por sí ya es agresiva. En cuanto al tratamiento de la enfermedad M1, tenemos varias opciones de tratamiento, pero en general la evidencia que tenemos para este tipo de enfermedades que no son tan frecuentes no permite hacer estudios aleatorizados, controlados para poder tener una evidencia, digamos, de la mejor calidad. La evidencia de la que contamos para este tipo de tumores viene de estudios de un solo brazo que se comparan contra medianas de supervivencia global históricas. Entonces, acá nos estamos parando ante una enfermedad metastásica irresecable y con una intención de tratamiento paliativa, con una expectativa de vida sin tratamiento que es probablemente menor de un año, pero que con tratamiento hemos visto, al menos en población no inmunosuprimida, que con inmunoterapia, porque este tumor tiene que ver mucho con infecciones virales y con exposición también solar crónica, tienen expectativas de vida que pueden superar incluso los 2 años. Entonces, pues la primera pregunta es si un paciente post-trasplante renal en el contexto de una inmunosupresión como la que venía manejando este paciente, sería candidato a iniciar un tratamiento con inmunoterapia. Entonces, ¿cómo modificar esta inmunosupresión en el paciente con neoplasia post-trasplante y qué esperar de la eficacia y la seguridad del tratamiento? Bueno, entonces, Diego, definitivamente, como tú lo has mencionado, el enfoque es en una junta multidisciplinaria en el cual pues debemos participar tanto el grupo de nefrólogos como el grupo de oncólogos
y en el cual debemos como tocar muchos temas, no es una decisión como para tomar a la ligera, porque no existe como el camino o una única ruta para tratar de direccionar a todos los pacientes. Entonces nos debemos tener como muy claro qué es lo que estamos esperando con este tratamiento, es decir, si el tratamiento que le ofrece oncología es de tipo curativo, si es paliativo, si definitivamente el estadio es un estadio avanzado, dependiendo pues también el tipo de neoplasia, si hay una alta posibilidad de recidiva, si existe un tratamiento disponible para el paciente y si definitivamente nos corresponde a nosotros reducir la inmunosupresión o cambiar la inmunosupresión en estos pacientes, dado que el riesgo o el balance acá es muy claro entre el cáncer y la posibilidad de rechazo en caso de hacer el ajuste de la inmunosupresión. No hay una ruta única, no existe como un solo camino. Pueden haber muchas estrategias, cambio del inhibidor de calcineurina al emetor, cambiar el inhibidor de calcineurina que venía de manera crónica junto al micofenolato por un inhibidor de calcineurina más el emetor. También esto, pues teniendo en cuenta el estado inmunológico del paciente. Nosotros, ¿qué hacemos en Colombiana de Trasplantes o cuál es nuestro primer abordaje? Tratar de mantener la inmunosupresión, pues de acuerdo teniendo en consideración todos estos puntos, y en caso que se requiera disminución de la inmunosupresión, la hacemos y evitamos, digamos, a menos que la condición clínica del paciente lo amerite, porque la recidiva, la calidad de vida, se hace definitivamente muy difícil con este tipo de terapia, lo consideramos dentro de la posibilidad el uso de los emetor. Sin embargo, digamos, por la experiencia que hemos tenido, evitamos, sí, definitivamente hacer cambios de inmunosupresión, sobre todo en aquellos pacientes con un riesgo inmunológico alto y que pues su función renal también pues digamos sea como óptima. Caso, digamos, también a discutir los pacientes que presentan enfermedad linfoproliferativa post-trasplante. En estos casos, pues se debe mantener digamos que la posibilidad de suspensión del inhibidor de calcineurina en estos casos, pero todo esto digamos que también hace parte como un poco de la experiencia, no es como que haya una única ruta. Y pues obviamente en los esquemas de inmunoterapia, perdón, en los esquemas de quimioterapia se incluye el manejo con esteroide, que también digamos que en nuestro caso que no utilizamos esteroide, pues en estos casos pues ya vienen, digamos, el paciente lo va a recibir. Sí, es una limitación importante y es que los pacientes post-trasplante renal han quedado excluidos de la mayoría de los estudios en oncología. Pero ha ido cambiando un poco esta concepción y hemos empezado a ver resultados de estudios mucho más pequeños, estudios fase 1, fase 2, en los cuales se explora tanto la eficacia en términos de tasas de respuesta y control de la enfermedad y la seguridad en términos de pérdida del injerto y efectos secundarios de los tratamientos de pacientes con cáncer de piel y trasplante renal. En realidad, los dos estudios que tenemos publicados este año es la mejor evidencia disponible, porque el resto de estudios han sido cohortes retrospectivas de experiencias o series de casos de pacientes que se han tratado pero no se habían hecho de forma prospectiva. Entonces, contamos con dos estudios, un estudio por Hanna y un estudio por Schenk. El estudio liderado por Hanna es un estudio interesante en el cual se involucran a pacientes que tienen cáncer escamocelular de piel avanzado o metastásico post-trasplante renal y se usa una molécula de inmunoterapia que se conoce como cemiplimab. Nosotros para el cáncer de piel, el tratamiento sistémico está reservado para los casos en los cuales o hay enfermedad metastásica que no es tan frecuente en población inmunocompetente, pero como hemos visto en población inmunosuprimida, el comportamiento es biológicamente mucho más agresivo y podemos encontrar estos casos.
o en pacientes que tengan lesiones extensas cuyo compromiso locorregional no es tratable con ningún tipo de medida de control local. Entonces, estos pacientes recibían cemiplimab, que es un anticuerpo anti-PD1, esto es un inhibidor de punto de control inmunitario, que está sobre todo en la parte de los linfocitos T efectores, no está tanto en el priming del linfocito, sino más bien en la parte efectora. Y lo interesante de este estudio es que se usa de forma combinada con un ajuste de la inmunosupresión que tenía el paciente. Acá en este estudio todos los pacientes eran cambiados a recibir everolimus o sirolimus y lo que se llamaba una dosis pulseada de esteroide. ¿Qué significaba esta dosis? Esta dosis significaba que antes de la infusión del semiplimab, los pacientes recibieran durante 3 días consecutivos, empezando el día anterior a la infusión, 40 miligramos día de prednisolona y después de los primeros 3 días se iba haciendo un tapering de la dosis a 20 miligramos por 3 días y luego se dejaba con 10 miligramos día como mantenimiento hasta la siguiente infusión del semiplimab. Entonces, este es un esquema interesante. El esquema de Shen que estamos viendo abajo incluyó pacientes que no solamente tenían cáncer de piel escamocelular, sino que tenían otros cánceres como carcinoma de células de Merkel, cáncer vasocelular o melanoma y eran tratados con nivolumab, que es un agente también anti-PD1 parecido al semiplimab, pero miren que la inmunosupresión era distinta. Acá sí dejaban inhibidor de calcineurina, usaban tacrolimus, pero el tacrolimus lo usaban con unos niveles plasmáticos que tenían que estar entre 2 y 5 nanogramos por mililitro, es decir, un poco menor a lo que en algunas partes se usa, con una dosis baja de esteroide que era de prednisolona 5 miligramos. En este estudio se daba el tratamiento por 16 semanas y el desenlace era un desenlace combinado de eficacia y seguridad, que era control de enfermedad, determinado como reducción del tamaño del tumor o estabilidad de la enfermedad, pero además hasta la semana 16 lo seguían y el desenlace combinado incluía la no pérdida del injerto renal. Entonces, acá estamos viendo los resultados del primer esquema, el esquema de Hanna, el esquema que usaba la molécula de semiplimab con el tapering de esteroides y con el paso a estas moléculas que son mTOR. Y vemos que la tasa de respuesta de estos tumores fue muy similar a lo que vemos en población inmunocompetente, más o menos logrando una reducción en el 40% de los casos del tamaño de la lesión. Es importante ver en el spider plot que ven un poco a la derecha cómo los pacientes que lograban reducciones del tamaño del tumor mantenían esa respuesta a lo largo del tiempo, teniendo incluso pacientes que respondían hasta por 30 meses bajo este tratamiento. Pero hay que tener en cuenta lo que habíamos dicho, el cambio de la inmunosupresión a un esquema mTOR con pulsos de esteroide y el uso del semiplimab y solamente pacientes con cáncer escamocelular. En cambio, el otro esquema de tratamiento que era el que veíamos con dosis bajas de tacrolimus y prednisolona también a dosis bajas, tenía dos fases. La primera fase usaba nivolumab, que es la molécula que les estoy comentando anti-PD1, y a las 16 semanas se valoraba si los pacientes no habían tenido respuesta, te podía colocar una segunda molécula de inmunoterapia que es el ipilimumab. El ipilimumab es un inhibidor de punto de control que tiene que ver más con el priming del linfocito, genera muchos más eventos inmunorrelacionados y para nosotros generaría un mayor riesgo de pérdida del injerto. Y en la primera fase de esas primeras 16 semanas, ninguno de los pacientes incluido en el estudio tuvo respuesta, pero tampoco ninguno hizo pérdida del injerto. Al momento de emplear el ipilimumab, hubo una respuesta en algunos de los pacientes, menor a la respuesta que vimos en el estudio previo, pero también hubo pérdida del injerto en prácticamente todos los pacientes que presentaron respuesta. ¿Qué es interesante ver? Acá exploraron un biomarcador que es el DNA circulante derivado del donante, que se había empleado en otros contextos post-trasplante, en los cuales se puede establecer una ventana de 15 días aproximadamente entre la detección en plasma del DNA circulante derivado del donante y la elevación de la creatinina, lo que le permitiría en teoría a uno tener una ventana de tiempo en la cual se puede actuar antes del rechazo del trasplante. Entonces, pues esto también es importante porque tenemos un estudio que muestra que este biomarcador podría ser útil al menos para predecir
de una forma un poquito más temprana quién va a hacer ese rechazo. Y vemos cómo en las dos primeras imágenes de la izquierda, los pacientes inicialmente no respondieron al manejo con anti-PD1. Cuando se hacían las biopsias de estos pacientes, se mostraba que prácticamente no había cambio en el microambiente tumoral, es decir, no teníamos linfocitos citotóxicos respondiendo contra los antígenos tumorales, pero cuando empleábamos el ipilimumab, que estaba más involucrado en este priming de linfocitos, empezábamos a ver respuesta, fibrosis de las lesiones e incluso casi que unas respuestas clínicas muy significativas con biopsias que mostraban incluso respuestas completas por tejido. Entonces, es interesante ver cómo, dependiendo del tipo de inmunoterapia que empleemos y también del tipo de inmunosupresión acompañante y el tipo de tumor, podemos tener respuestas que pueden ser bastante diferentes entre los pacientes. Entonces, hay unas controversias y es parte de lo que queremos traer hoy a la mesa y es, primero, cómo es esta seguridad extrapolada en otros tipos de trasplante. Principalmente los datos que he mostrado todos han sido en trasplante renal, pero tenemos pocos datos de pacientes receptores de trasplantes de hígado, pulmón o corazón. La eficacia en cáncer de piel no escamocelular es muy pequeña, solamente es de este estudio de nivolumab y ipilimumab que vimos, en el cual hubo una gran cantidad de rechazos al usar el ipilimumab. Hay otros tumores sólidos que no necesariamente son cáncer de piel que tratamos hoy con inmunoterapia, como puede ser cáncer de pulmón, como puede ser algún grupo de cáncer colorectal, en los cuales tampoco hay mucha evidencia sobre la eficacia de la inmunoterapia en esta población. También es importante saber que la inhibición y el tipo de anticuerpos que usamos de inmunoterapia en estos pacientes puede cambiar y como ustedes vieron, la respuesta se produjo más cuando usamos una terapia combinada que cuando usamos una monoterapia y reconocer que existen diferencias también en eficacia entre el tipo de anticuerpo que usamos, siendo el cemiplimab uno de los anticuerpos que tiene más estudios en cáncer de piel escamocelular. Por ejemplo, no contamos con esta molécula hoy en el país versus otros medicamentos que tienen un mecanismo de acción muy parecido como es el pembrolizumab o el nivolumab, con los cuales estamos mucho más familiarizados tanto oncólogos como nefrólogos en el país. Y pues tener en cuenta, Diego, que pues siempre que vamos a hacer un trasplante tenemos que considerar la posibilidad de qué tanto riesgo, qué tanta posibilidad hay de el paciente tener una infección viral que pueda ser predisponente para una neoplasia. En caso de que detectemos una neoplasia, la posibilidad de disminución o ajuste de la inmunosupresión, teniendo en cuenta que debemos tener un balance entre inmunosupresión y rechazo, y por supuesto rechazo seguido de pérdida del injerto, que pues definitivamente pues perder el injerto en un paciente vivo puede significar retorno a diálisis, pero también tener en cuenta que la posibilidad de no respuesta a un tratamiento oncológico por una sobreinmunosupresión pues nos puede llevar a un desenlace de muerte con un paciente con injerto funcionante. Entonces, tener ese balance es definitivamente un acierto multidisciplinario, no hay una única ruta, pero pues definitivamente tanto nosotros como médicos como hacer llegar esta información al paciente, quien es parte de este triángulo de tratamiento, lo tengamos todos muy claro y sepamos desde el comienzo cuáles son los objetivos del tratamiento y hasta dónde vamos a llegar en cada uno de ellos. Entonces, bueno, en estos momentos les agradecemos a todos por habernos escuchado y le doy la palabra a Sebastián para continuar con el conversatorio. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la exposición a la doctora Jessica Pinto, al doctor Diego Ballén. Muy interesante, invitamos a todos los participantes, si quieren dejar sus preguntas en el chat, preguntas y respuestas. No sé, me confirmas, Nick, si hay alguna pregunta en el momento. Yo voy adelantándome. Y bueno, definitivamente lo que dices ahorita, Jessica, acerca de pues el balance, ¿no? Porque cuando uno lee, pues digamos en los textos, en las revisiones, entonces
hablan de que cuando hay cáncer de piel, pues prefiere cambiar la inmunosupresión. Sin embargo, pues realmente lo que uno ve en la práctica es que la mayoría de cáncer de piel, si bien, como dice el doctor Ballén, pues pueden ser más agresivos por la inmunosupresión y por el trasplante, cuando uno pues hace el balance comparando con un rechazo o con la mortalidad de la falla renal que supera la de muchos cánceres, o pues ni se diga cuando se pierde un trasplante cardíaco o hepático. Entonces uno dice, pues, qué tan viable es reducir la inmunosupresión en este paciente, por ejemplo, con cánceres relativos, pues, que digamos de buen pronóstico, como los cánceres de piel, que se pueden tratar, pues, quirúrgicamente, localizados, am, porque, pues, muchas veces le llega a uno el paciente directamente y le dice, mire, es que el dermatólogo, el dermatólogo oncólogo me dijo que esto era por culpa del tacrolimus, que se lo cambie. Entonces ahí es donde uno hace ese balance. No sé, ¿qué opinan ustedes al respecto? Sí, pues estoy completamente en acuerdo, Sebas, con que se debe ver muy de cerca el compromiso de la sobrevida del paciente, de primero, segundo, la calidad de vida del paciente, y tercero, hacerle saber al paciente esta información, porque pues un cáncer de piel que no sea, que no esté comprometiendo la vida, pues sí, los más frecuentes pueden ser los vasocelulares, seguidos de escamos celulares, y pues ahí sigue la lista, pero si no hay un compromiso realmente en la sobrevida, nosotros sí creemos, o bueno, en lo personal, no ajustar o no hacer cambios de inmunosupresión que pongan en riesgo la sobrevida del injerto. Es como mi recomendación. Y bueno, en términos, digamos, de eficacia oncológica de los inhibidores de mTOR como posibles medicamentos antineoplásicos, sí tenemos que decir nosotros que en ese aspecto es bastante limitada la actividad, porque algunas personas argumentan que también los mTOR tienen como este beneficio. Nosotros en tumores sólidos prácticamente no lo usamos. Nunca en primera línea de tratamiento de ninguna neoplasia. Está indicado para algunos tipos de cáncer de mama receptor hormonal positivo, pero nunca como primera línea de tratamiento. Entonces, digamos que en el contexto de actividad tumoral, no en el contexto de la severidad de la inmunosupresor, sino de la actividad, no habría como mucha evidencia de usar estos medicamentos. Bueno, muy bien. Entonces tenemos preguntas de los participantes. La doctora Paola García pregunta, quisiera aclarar la periodicidad de la citología vaginal con detección de BPH. Bueno, el esquema cuando, hola doctora, el esquema cuando tenemos un virus de papiloma humano de alto riesgo, que es el que se detecta actualmente, acto seguido, el paciente debe ser llevado a una colposcopia y realización de biopsia para tratar de determinar si hay compromiso o qué tan grande es ese compromiso por el virus de papiloma humano. Si se confirma en la biopsia hecha por colposcopia, el paciente debería ser llevado a una conización para tratar también de determinar cuál es la extensión de la lesión, y en cuyo caso, pues considerar también la posibilidad, no, bueno, si hay una exposición a un escamo o a una adenocelular, a un adenocarcinoma. Con esto, pues de acuerdo a cada una de las etapas, la periodicidad de la realización de la detección de virus de papiloma debería hacerse de manera anual en los pacientes inmunosuprimidos. Sin embargo, pues le doy la palabra a Diego, que, que sugerencias o qué experiencia tiene a este respecto. Y bueno, pues no hay estándares. Uno pensaría que pues por ser población de alto riesgo el seguimiento debería ser más intensivo. Entonces, mínimo, el esquema con citología debería ser pues el esquema 113 que estamos usando como mínimo para todos los pacientes.
pues, para toda la población general, pero el test de ADN, de VPH ADN de alto riesgo debería hacerse mínimo cada 3 años, por lo menos. Esa sería como la recomendación. Y pues en esta población no hacer la citología pues también podría ser riesgoso. En población general usamos el BPH y solamente en caso de detección de alto riesgo hacemos o revisamos la citología, pero en esta población como no hay tantos estudios se deberían hacer las dos técnicas de tamización. Bueno, otro participante, Matías Ciadela. ¿Ustedes trasplantarían un paciente que tuvo Merkel? Y si es así, ¿cuánto tiempo de espera llevaría? El carcinoma de células de Merkel es extremadamente raro en población joven, es mucho más frecuente en población anciana. Entonces, tendríamos que ver ese diagnóstico. Hoy en día existe indicación de inmunoterapia adyuvante también en esos pacientes y es bastante controversial trasplantar un paciente post-inmunoterapia porque tiene una mayor probabilidad de rechazo, o eso creemos aparentemente, en otros tumores. Sin embargo, no es, digamos, un estándar hacer adyuvancia. Entonces, yo creo que la primera pregunta sería, ¿hace cuánto fue el diagnóstico? La edad que tiene el paciente, mirar si recibió o no adyuvancia con inmunoterapia, y yo pensaría que mínimo 3 años de seguimiento después de haber hecho la resección, que son el periodo de tiempo en el cual tiene mayor riesgo de recaída del carcinoma de células de Merkel. Si ninguno pues, de estos criterios se cumple de tiempo que ha pasado después del manejo primario, por parte de nosotros no habría contraindicación. No sé si por parte de ustedes habría alguna otra consideración. Pues digamos, hablando un poco de eso, cada vez digamos, en los estudios uno mira que hay grupos que van reduciendo cada vez más el tiempo de trasplantar a pacientes con antecedente de cáncer, ¿sí? Están estas guías, pues, antiguas que se basan, pues, en registros antiguos en general, de esperar 5 años, de esperar 4 años, bueno, dependiendo del tipo de cáncer. Pero lo mismo, o sea, lo mismo que decimos, recordemos que estas patologías que llevan al paciente a trasplantarse tienen una mortalidad generalmente mucho más alta que los cánceres como tal. La mortalidad pues, de la falla renal es de 15% por año, una falla cardíaca avanzada puede llegar a ser el 50% por año. Entonces, digamos, disminuir la posibilidad de trasplante o extenderle el tiempo en lista de espera a un paciente por el miedo a veces al trasplante, hay que balancearlo muy bien y cada vez se prefiere esperar menos tiempo. De acuerdo. Eh, bueno, yo tengo otra pregunta. Bueno, si un paciente tiene un antecedente de cáncer pretrasplante, ¿ustedes desde el principio fijarían un esquema distinto de inmunosupresión en este paciente? Como, no sé, pasarlo tempranamente a mTOR o usar menos antimetabolito. Bueno, no sé, ¿qué opina? Pues realmente en la práctica y en la experiencia que tenemos en el grupo, no consideramos un esquema diferente. Sé que hay guías que pueden sugerir la posibilidad, dado el antecedente, de utilizar algún emetor. Sin embargo, pues nosotros como tenemos un esquema libre de esteroide, damos tanto de inducción universal la inmunoglobulina de conejo y dejamos libre de esteroide, pues la posibilidad de recaída después del trasplante realmente ha sido muy baja. Entonces no consideramos ningún ajuste diferente a este. Utilizamos el inhibidor de calcineurina con unos niveles bajos también. Los niveles que nosotros llevamos a los pacientes es entre 5 y 8. Entonces, no tenemos alguna consideración diferente. Sé que está como, digamos que es uno de los temas que se pone sobre la mesa, pero no hemos tenido algún impacto, digamos, en esta recurrencia.
Y por parte de nosotros, creo que habría que revisar la historia de la neoplasia. Hoy en día hemos ampliado mucho los criterios para estudio de mutaciones de línea germinal en pacientes con cáncer. Entonces, como el espectro de pacientes post-trasplante renal son pacientes que pueden estar desde muy jóvenes hasta una edad ya mayor, em, pueden haber enfermedades asociadas a síndromes hereditarios que se hayan pasado desapercibidas. Entonces, yo creo que en este punto es importante nosotros estar pendientes, no como tal para contraindicarle el trasplante o la inmunosupresión que debe recibir de forma segura, pero para hacer una vigilancia más estricta. Nosotros vemos sobre todo cánceres asociados a enfermedades virales, cáncer de canal anal, cáncer de escamoso celular de cervix, que pueden tener recaídas con el uso de la inmunosupresión. Entonces, estos serían los pacientes que a mi modo de ver serían de mayor riesgo, pero nuevamente no implicarían un cambio o una sugerencia en el cambio del tipo de inmunosupresión por nuestra parte, sino una vigilancia mucho más cercana y mucho más activa en esos pacientes. Doctor Bayer, una pregunta. En el seguimiento de los pacientes post-trasplante, o digamos en el screening, pues ¿tiene alguna cabida los marcadores tumorales, algún tipo de marcador que usted sugiera en alguno de los casos? Sí, no, en realidad no. De hecho, el antígeno de próstata está empezando a entrar en desuso en la población general. Eh, Sin embargo, pues de pronto hace parte todavía de los esquemas que estaba mostrando Jessica en el paciente post-trasplante y en la población general. Todavía no lo hemos oficialmente retirado de las guías de tamización, pero fuera de este antígeno, ninguno otro tiene evidencia que impacte en diagnóstico y detección temprana de cáncer y no lo usamos como una estrategia de tamización. Listo. Bueno, yo, bueno, hay otra pregunta en el chat. ¿A quiénes se recomienda, la doctora Ingelena Rollave pregunta, ¿a quiénes se recomienda la vacunación pretrasplante para VPH? Bueno, realmente la vacunación del virus de papiloma humano ya está recomendada en todas las mujeres desde los 9 años en adelante, porque tenga alguna condición antes del trasplante, digamos que no habría algo, pues debería ya estar vacunada, es decir, que todas las mujeres deberían estar vacunadas en edad y pues idealmente antes de iniciar la vida sexual. Y si ya ha tenido una vida sexual y ha habido alguna detección de virus de papiloma, es una recomendación off-label la de la vacunación desde el punto de vista nuestro. No sé, Diego, si tengas alguna otra recomendación. Bueno, en términos de evidencia, desconozco si existe un estudio específico que determine esto en pacientes post-trasplante o pretrasplante mejor, que es la pregunta que está haciendo Elena, pero pues hay que recordar que la vacunación contra el virus del papiloma humano es eficaz en la medida en que no se haya tenido un contacto previo con el virus. Y tenemos acá dentro de la vacuna tanto virus de alto riesgo como de virus de no tan alto riesgo y virus que se asocian también a otras condiciones como condilomas, que también pueden presentarse frecuentemente post-trasplante con el efecto de la inmunosupresión. Como es muy difícil uno poder hacerle a cada persona un estudio serológico para determinar qué tipo de serotipo del virus ha tenido contacto o qué no, mi recomendación sería, si no se ha vacunado, vacunarlo. Pero claramente la eficacia de la intervención se pierde si tú ya has tenido contacto con el serotipo para el cual te estás vacunando. Entonces, pues esto habría que ver qué evidencia específicamente existe, porque no sé si hay algún estudio específicamente en el contexto post-trasplante, pretrasplante, perdón. Bueno, el doctor Alberto Peña pregunta, buenas, gracias por las charlas. Para el doctor Ballén, en su experiencia de los principales cáncer como mama y colon, ¿cuál sería el periodo libre sugerido actual para pasar a lista de espera? Yo creo que habría que ponerlo en el contexto del estadio de la enfermedad.
porque de acuerdo al estadio del subtipo de la enfermedad hay un riesgo de recaída más alto. Em, por ejemplo, un cáncer de colon en etapa uno o un cáncer de mama luminal en etapa uno, pues prácticamente después de 1 o 2 años se pueden considerar en remisión oncológica. Pero un paciente que tenga un estadio 3 o que tenga una biología tumoral mucho más agresiva, los primeros 5 años todavía son riesgosos de recaída y no vemos el plató, digamos, de la curva hasta que ha pasado ese tiempo. Entonces, dar una recomendación en general solamente por ese antecedente podría pasar lo que estabas diciendo, Sebastián, y es que para algunos pacientes uno podría matricularlos como solamente por el hecho de tener cáncer, tener que esperar 5 años hasta cumplir esa etapa de seguimiento cuando tienen cánceres de muy bajo riesgo de recaída porque la etapa inicial fue muy temprana. Entonces, yo creería que si hay una respuesta, digamos, fácil para todos, pues sería esos 5 años, pero hay pacientes que posiblemente con mucho menos tiempo podrían considerarse de muy bajo riesgo de recaída y en los cuales podríamos nosotros, digamos, dar un aval para poder continuar con su estudio de posibilidad de trasplante con un tiempo mucho menor. Sí, de acuerdo. Hay pacientes, hay grupos que, digamos, al año ya están inscribiendo pacientes directamente. Bueno, Exactamente. internamente, Ustedes, por ejemplo, que pueden hacer una colonoscopia en un paciente que ya tiene indicación de estudio pretrasplante y posiblemente encuentren un cáncer temprano detectado por un método de tamización. Ese paciente, por ejemplo, es el paciente perfecto para hacerle el tratamiento primario y después del tratamiento primario queda libre de enfermedad. Entonces, ese paciente que, por ejemplo, ustedes detectan tempranamente en un estudio pretrasplante, para mi modo de ver, si es una etapa temprana, no tendría contraindicación para continuar con los estudios pretrasplante. listo. Por el interno, recibo otra pregunta y es cuál, en el postrasplante, cuál sería para el doctor Bayen, cuál sería la periodicidad de la colonoscopia y endoscopia en pacientes sin factores de riesgo o antecedente. Bueno, nosotros en Colombia no tenemos recomendación de realización de endoscopia de tamización para cáncer gástrico, desafortunadamente. Entonces, de endoscopia, pues no tendríamos recomendación. La colonoscopia como método de tamización en cáncer de colon, Colombia la guía lo coloca con detección de sangre oculta en materia fecal por inmunohistoquímica o con colonoscopia, dependiendo de lo que tengamos acceso. Nuestros pacientes post-trasplante pues tienen un acceso bueno y por eso fueron trasplantados a servicios de salud en los cuales vale la pena hacerle la colonoscopia y no quedarnos solamente con la sangre oculta en heces. En estos pacientes, la guía colombiana recomienda una colonoscopia cada 10 años. Sin embargo, hay otras poblaciones en las cuales este periodo se está acortando hacia 5 años porque ya se están presentando algunos cánceres de intervalo que se quedan por fuera del método de tamización. Entonces, nosotros no tenemos una recomendación oficial en Colombia de disminuir ese periodo de vigilancia. Eso viene de otras poblaciones como Estados Unidos, con unas disposiciones de salud pública, etcétera, que son las que se hacen estas recomendaciones de salud pública que son diferentes a las nuestras. Pero en estos pacientes que tienen tanto contacto estrecho con el personal de la salud, a mi modo de ver, uno podría ofrecerles una vigilancia un poco más estrecha y podríamos dejar esa ventana en 5 años para hacer colonoscopia total en esta población. Ahora, hay estudios también con rectosigmoidoscopias, porque el cáncer de estos pacientes es predominantemente de colon izquierdo, incluso de recto. Entonces, para los pacientes, por ejemplo, que sean muy reacios a hacerse su colonoscopia de tamización porque no les gusta tener una preparación completa, uno podría hacer estos métodos de sigmoidoscopia acompañada de sangre oculta en heces en caso de no documentar ninguna lesión en la sigmoidoscopia con sangre oculta positiva. Ahí sí sería una colonoscopia completa, pero esto sería como para una fracción de pacientes en los cuales no podamos hacer una colonoscopia completa de entrada. Y de acuerdo, una vez yo discutía con un gastroenterólogo y una cosa muy importante es si la calidad de la colonoscopia que se haya hecho, ¿no? No porque la guía diga cada 10 años o 5 años, entonces no se la hago. Porque si es una colonoscopia que tuvo de pronto mala preparación, que tuvo un tiempo de salida muy rápido
o con una persona sin mucha experiencia, tal vez incluso hasta 3 años puede llegar a requerirse la nueva colonoscopia, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Bueno, Sí, también, damos, pues recordar que obviamente los cánceres de intervalo son cánceres mucho más agresivos y que no son fácilmente detectables por el método de tamización. Entonces, pues específicamente en cáncer colorectal, no esperaríamos que haya un incremento en la incidencia como si se ve en el cáncer de piel tan grande en el paciente post-trasplante renal. Entonces, pues digamos que podemos tener el cáncer de intervalo, pero seguramente es un cáncer que no hubiéramos detectado si lo hubiéramos hecho a los 5 años o a los 10 años, no hay mucha diferencia. La gran mayoría de cánceres que uno coge con colonoscopia son cánceres que, por decirlo así, son como por la vía canónica, la vía tradicional en la cual el paciente hace el pólipo y después del pólipo hace la lesión premaligna y después de la lesión premaligna y lo detectamos en el camino. Entonces, a veces nosotros decimos, pero bueno, ¿y por qué se nos pasó ese cáncer? Pero posiblemente era un cáncer con una biología tumoral un poco como diferente a la que está dirigido este método de tamización. Lo mismo nos pasa con las mamografías también. bueno, damos por terminada la sesión del día de hoy. Agradecemos nuevamente a los conferencistas, la doctora Jessica Pinto, el doctor Diego Ballén. Agradecemos a nuestro patrocinador Novartis nuevamente, a la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos por este espacio y aprovecho para dar invitación a la próxima noche de trasplantes, la inteligencia artificial y adherencia al manejo farmacológico post-trasplante por la doctora Astrid Hernández el otro mes. Bueno, doy muchas gracias y hasta luego. Gracias. Feliz noche. Gracias a todos, que estén bien.